Muy bien. ¿En qué parte habíamos quedado? A ver si me ayudan a hacer memoria. Creo que habíamos quedado en correlación, ¿no? Ya. Con referencia. Ah, perdón, sí, con referencia. Muy bien. Medio lento está mi internet. Como que le cuesta descargar lo que estoy haciendo. Ya. ¿Qué planes para Navidad, jóvenes? Estudiar, tengo parciales. Trabajar, le dicen, como chino para poder tener estreno en Año Nuevo. Dicen, ¿y ya le dieron canastones o no? Esta semana, creo que mañana tengo que ir a recoger. ¿Y ya tuvieron su navideña, ceniza navideña? ¿Qué dijeron? A ver. porque nuestro churrasco igual faltaba, dicen. El Que churrasco si ya de tuvo nosotros su cena faltaba. navideña. ¿Tuvo su cena Mañana. navideña, Licen, o todavía? Mañana les cuento que es. Mañana viernes, cabalmente. Vamos a tener el agasajo aquí con los profesores. Así es que le voy a mandar fotitos más bien a ver para que lo vean a sus profesores, que seguramente no ven a varios hace tiempo, ¿no? Licenciada, ¿hasta qué hora está abierta la universidad? Hasta las 3 de la tarde. Los módulos. Sí, hasta las 3 está todo abierto. Ok, gracias. Bien, ya está llegando a lo último. Ya. Esta parte es la que vimos el otro día, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay que hacer un junte, dice Jean Paul. Sí, Liz, hay que hacer la cena navideña de la materia. Bien. A ver qué dice acá. La policía auspicia. Puede ser, nos podríamos organizar después de la fiesta de fin de año, ¿no? De repente, como vamos a tener hasta el 15 de enero, creo. Así es que podría ser. Claro, ¿cómo no? Pues, preguntarnos, ¿qué dicen? ¿Quién pone su casa? Dicen, va a haber regalo navideño en Auditoría 1 para los estudiantes. Una tareita les voy a dar. Sencilla, pero esta vez. Ya, sigamos con el avance, a ver. Quedamos en esta parte de la otra vez que nos hablaba de la propiedad de los papeles de trabajo, la conservación y la confidencialidad, ¿verdad? Bien. Fíjense que nos indica que los papeles de trabajo son de propiedad del auditor o la empresa auditora. Este derecho de propiedad está sujeto por las limitaciones impuestas por la ética profesional. Bien. ¿Qué nos quiere decir estos jóvenes? De que es verdad que el auditor cuando realiza su trabajo realiza una revisión exhaustiva de la documentación, la información financiera, de la información, de toda la información que nos proporciona la empresa. Entonces, gracias a eso nosotros podemos hacer nuestro examen, nuestra auditoría
y es donde vamos acumulando documentación y elaboramos nuestros papeles de trabajo, ¿verdad? Pero si estamos hablando de tanta documentación, tanta información delicada, entonces ustedes se preguntarán, después, ¿qué hacemos con estos papeles, con esta documentación? Tenemos que guardarla nosotros, los auditores o la empresa para la que trabajamos, para la firma de auditoría. Son de propiedad del auditor, ¿ya? O de la firma auditora. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? De que cuando realizamos una auditoría, jóvenes, todo lo que nosotros acumulemos de evidencia que después sirva de respaldo del informe que estamos emitiendo, ¿verdad? Toda esa información y toda esa documentación, todos esos papeles de trabajo son de propiedad de nosotros. Si bien es cierto que le hacemos la auditoría a las empresas, eso no quiere decir que ni bien terminemos el trabajo de auditoría, nuestra documentación, lo que acumulemos, nuestra evidencia de auditoría, nuestros papeles de trabajo, se lo tengamos que entregar a la empresa, ¿ya? Ojo con eso, es de nosotros, ¿está bien? ¿Por qué? Porque ese es el respaldo que nosotros llegamos a tener por cualquier motivo, ¿no? Porque muchas veces, producto de la revisión o del examen o de la auditoría que realizamos, muchas veces las empresas llegan a tener alguna demanda judicial, ¿no? De repente detectamos alguna malversación de fondos, detectamos tal vez algún desfalco de dinero, etcétera, como lo que está pasando, por ejemplo, en la alcaldía, ¿verdad? Ya salió a la luz de que habían ítems fantasmas, etcétera. Entonces, con seguridad que van a contratar una firma de auditoría que les haga una revisión para verificar la veracidad de esa información. Entonces, y con seguridad que después el auditor va a emitir un informe de auditoría, pero que tiene que estar respaldado, ¿no? En base al examen que realizó. No es correcto que digan, ah, bueno, aquí había malversación, o había ítem fantasma, y se hacía esto, y los responsables son estos, y que haga su informe de auditoría, pero que no tenga respaldo. Ojo con eso, ¿no? Con seguridad que esa auditoría va a llevar a cabo para que se produzcan varias demandas o procesos judiciales. Entonces, con seguridad que le van a llamar después al auditor para que vaya y explique y defienda su informe, ¿no? O de repente, debido o producto del informe, varias personas salen afectadas, algunas culpables, otras inocentes, pero de repente algunas se defiendan y hagan una contrademanda, ¿no? Por calumnias, etcétera. Entonces, el auditor, ¿qué es lo que va a mostrar para poder defender su informe? Sus papeles de trabajo, su documentación que ha ido acumulando como evidencia de auditoría para poder defender su informe. Ya por eso que dicen de que los papeles de trabajo o la documentación que acumula el auditor durante su examen son de propiedad del auditor. ¿Ya? Bien. ¿Qué tiempo el auditor tiene que conservar y proteger estos papeles de trabajo? Depende mucho del tipo de documentación que tenga, ¿no? Como dice, relacionado con exámenes que no involucran responsabilidades previstas en las normas legales, como mínimo 5 años, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, yo le hago la auditoría a una empresa, por decir, ¿no? Perdón un segundito. Fernando, estoy pasando clases. Te llamo terminando, porfa. Ya, gracias, chao. Entonces, le hacemos la auditoría, por decir, a una empresa, de repente a la PIL, a SAO, a cualquier empresa, ¿verdad? Y mientras no tenga ningún tipo de responsabilidad que haya cometido tal vez algún daño económico al Estado, ¿no? Como evasión de impuestos, etcétera. Entonces, mínimamente esos papeles los tenemos que conservar 5 años, ¿no? Y eso está establecido en el Código Civil, en el artículo 1507. ¿Qué quiere decir eso? Con esto les estoy diciendo de que, por ejemplo, de manera regular, estos papeles mínimamente se los tiene que tener conservados durante 5 años, ¿no? Cuidado que piensen que los tenemos que conservar toda la vida.
¿no? Depende del tipo de auditoría o de informe que se haya emitido. Por ejemplo, como dice, que involucren aspectos relacionados con responsabilidad civil y penal definida por la ley SAFCO, mínimamente 10 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, como que va cambiando, ¿no? Por ejemplo, por decir en la alcaldía es una institución gubernamental. Entonces, con seguridad que ahí, por ejemplo, se ha cometido un daño económico con el tema de los ítems fantasmas, si es que sale eso cierto. Entonces, fíjense que como hay daño económico al Estado, hay una responsabilidad civil y penal contra los involucrados. Entonces, con seguridad, mínimamente esa documentación se lo tiene que tener durante 10 años, ¿ya? Y documentación que tenga documentación legal del Estado, ahí sí es por tiempo indefinido. ¿Está bien? Así es que depende mucho por eso del tipo de auditoría que se emita, del tipo de responsabilidad, del tipo de empresa, etc. Pero normalmente las empresas comerciales, particulares o de servicios, industriales, la que sea, las que conocemos normalmente, 5 años, ¿ya? Bien. ¿De qué se trata la conservación y la protección de los papeles de trabajo? Fíjense de que tenemos que tener cuidado cuando elaboramos los papeles de trabajo, por un lado, pero también tenemos que tener cuidado después cuando estamos en proceso de elaboración, ¿no? Fíjense que hablamos de las referencias, las correferencias, las marcas de auditoría, cuáles son las reglas para poder realizarlas correctamente, qué tenemos que tener en cuenta cuando ponemos una referencia, una correferencia, qué es una marca, mínimamente qué tiene que tener, qué información tiene que tener un papel de trabajo, ¿verdad? Dijimos que hay que hacer una planificación, hay que hacer la auditoría en base al programa de auditoría, ¿se dan cuenta? Entonces, fíjense que es un trabajo delicado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la examinación de los estados financieros de una empresa, ¿sí o no? Pero tenemos que tener cuidado también en el momento en el que estamos realizando la auditoría, ¿no? El auditor tiene que hacerse responsable de conservar y proteger sus papeles de trabajo durante el proceso de examinación, ¿ya? No solamente cuando termina la auditoría tiene que cuidar y proteger sus papeles de trabajo, también durante la elaboración de la auditoría, ¿no? ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que, por ejemplo, a ver, si yo soy un auditor descuidado y no me sé esta normativa, entonces digo, a ver, le hago a la empresa de repente a una, a ver, una empresa conocida, multiparte, y me dan una oficina, pido la documentación, me dan un escritorio, me dan una computadora, ¿verdad? Me atienden muy bien, y yo por descuido dejo mis papeles de trabajo cada vez que voy a almorzar, cada vez que me voy a descansar, etc. Entonces corro el pequeño riesgo de que ingresen a mirar mis papeles de trabajo, vean lo que yo estoy observando y ellos comiencen a subsanar. Cosa que después, cuando ya yo haga mi informe, ellos me invaliden toda mi observación, ¿no? Entonces, muchas veces el auditor es verdad que no trata de destruirle a la empresa, sino el objetivo más bien es de que la empresa sepa cuáles son sus debilidades, ¿no? Al momento de elaborar su estado financiero. Entonces, de repente alguno dice, pero ¿qué tiene? Pues no, si lo van arreglando mejor, ¿no? Pero una cosa es arreglar en el camino, otra cosa es arreglarlo después. Entonces, lo que se trata es de ver en qué se están equivocando para que después nosotros podamos proponer cuáles son las mejores soluciones, nuestras recomendaciones como auditor, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos vienen, miran, hurgan, corrigen, con seguridad que en la siguiente gestión van a cometer los mismos errores, ¿no? Así es que por eso nuestros papeles de trabajo y nuestra documentación de nosotros como auditores tenemos que cuidarla nosotros. Y como dice ahí, una vez terminada la auditoría,
estos papeles de trabajo deben ser conservados en lugares seguros, ¿no? Y durante el desarrollo de la auditoría no deben quedar expuestos a terceros. ¿Por qué? Porque pueden llegar, de repente, por ahí es un tema delicado, ustedes se han dado cuenta, han detectado, ¿no? A veces no solo se trata de que, bueno, se dieron cuenta de que no contabilicé bien un asiento, o no calculé bien de repente la actualización de los activos fijos o del patrimonio, ¿no? O no calculé bien la antigüedad de las cuentas por cobrar. Entonces voy corrigiendo eso como contador, ¿no? Muchas veces no se trata de que nos cuidemos de que nos miren los papeles y empiecen a corregir o a respaldarse mejor, sino se trata también de que a veces detectamos cosas que perjudican a los responsables. Entonces muchas veces nos esconden ya también la información, ¿no? O a veces nos hacen desaparecer nuestros papeles de trabajo. Entonces fíjense, es bien delicado. ¿Por qué? Porque vamos a revisar, no se olviden. No vamos a mirar, vamos a revisar, a ver en qué se equivocaron y en qué no, ¿no? Así que por eso que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros papeles de trabajo cuando estamos realizando la auditoría. Y como dice ahí, terminada la jornada laboral del auditor, estos papeles deben ser guardados bajo llave y en una oficina de acceso restringido, ¿no? Pero ¿qué pasa, digamos, si es que en la empresa a la que yo estoy auditando no me dan una oficina para hacer mi trabajo, solo me prestan un escritorio ahí en contabilidad, ¿no? Entonces, bueno, como no me dieron una oficina con llave, entonces, ¿qué voy a hacer? No, por eso lo voy a dejar ahí, ¿no? En todo caso, me tengo que llevar todos mis papeles de trabajo a mi casa, al hotel, a la oficina de la empresa auditora o al alojamiento donde yo esté hospedado, ¿no? No porque no me den las condiciones en la empresa, yo voy a dejar mis papeles donde sea, ¿ya? Tenemos que llevarlo con nosotros, ¿está bien? ¿Qué más dice? La documentación que no se utilice debe ser devuelta de inmediato. Claro, lo que pasa es que a medida que vamos realizando nuestra auditoría, inicialmente, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos la documentación con una carta que nos proporcione los comprobantes de ingreso, egreso, traspaso, ¿verdad? Y si vemos que hay documentación que ya no vamos a utilizar, entonces, ¿qué es lo que hacemos? La vamos devolviendo también con carta, para que después no nos hagan con cuentos de que no, yo le presté este comprobante, le presté este informe, le presté este análisis, usted no me devolvió. Suele suceder. Mejor es por eso con documentación de respaldo. A ver, quiero estos 30 comprobantes con carta. Y está. Cuando devuelva, tome sus 30 comprobantes recibidos. Esa es la forma, ya ese es el procedimiento. ¿Ya? En el caso de viaje, los papeles deben ser transportados por el propio auditor. Sucede que muchas veces nos toca ir a hacer auditoría de repente a otros lugares, ¿no? Tal vez la empresa tiene sucursales, o tal vez su depósito los tiene en las provincias, etc. Entonces, muchas veces tenemos que ir a revisar a otros lugares. Entonces, necesariamente, cuando sucede eso, de la misma forma tenemos nosotros también que ser responsables del transporte de nuestros papeles de trabajo, ¿ya? Como les decía hace rato, como son de propiedad del auditor mientras dure la auditoría, ¿ya? Entonces, ¿quién es el que tiene que encargarse de conservar y proteger esos papeles de trabajo? Es el propio auditor. No le puede decir a la empresa, van a disculpar, voy a dejar mis papeles aquí en la esquina del escritorio, ya se los encargo. No hay eso. Prohibido hacer eso. Bien. Confidencialidad. El auditor debe, durante y después de la finalización de la auditoría, mantener confidencialidad sobre la información que ha revisado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De no hablar de lo que nosotros hemos visto, hemos detectado. ¿Se dan cuenta? Por eso es que hacemos un informe para después presentar a la empresa, ¿no? O a los terceros interesados. Pero no estar comentando, a ver, sucede que yo le hice auditoría a cierta universidad, le hice auditoría a tal empresa, a la alcaldía, a la gobernación, y bueno, les cuento que el contador, no podemos hacer eso.
¿ya? Tenemos que tener cuidado porque la auditoría que nosotros hacemos no es para contarle a medio mundo. ¿Se dan cuenta? Es para nosotros y para la empresa. O si es, digamos, por fines de cumplimiento de normativa tributaria de repente, ¿no? O del Estado, entonces tenemos que informar y ahí se acabó. No podemos ir contando a medio mundo, no, le cuento que este gerente, mire, hizo un desfalco de tantos millones, ¿no? O en esta empresa no tenían cuidado en sus procedimientos de realizar esto y lo otro. Eso es para nosotros, para la firma de auditoría, y ahí se termina, ¿ya? No podemos ir a divulgar lo que nosotros hemos detectado. ¿Está bien? Hay ciertas excepciones. Por ejemplo, dice, cuando exista autorización escrita de la empresa, ¿no? Después, cuando existe el deber ético y profesional de informar también en alguna situación, ¿verdad? Cuando es requerido por ley. Hay ciertas excepciones. De repente el juez nos dice, a ver, venga, señor auditor, necesitamos que venga a defender su informe o necesitamos que nos preste sus papeles de trabajo. Ahí cambia la figura. Hay una orden judicial, ¿no? De repente la Contraloría nos dice, necesitamos que nos proporcione sus papeles de trabajo para verificar el trabajo que ha realizado. Hay ciertas excepciones, ¿ya? Pero no estar contando y divulgando lo que nosotros hemos hecho a cualquier persona, ¿ya? Perdón un segundito. Bien, el auditor en cumplimiento del concepto de confidencialidad no debe entregar los papeles de trabajo a terceros, ¿no? Hay excepciones a otros auditores, a la empresa que estamos y a los entes de control, ¿ya? Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, el trabajo, el auditor no lo realiza solo, ¿no? Entonces lo realiza con un equipo de trabajo. Ahí sí podemos nosotros prestarnos los papeles de trabajo para que ellos también puedan tal vez complementar alguna revisión que estén haciendo, ¿ya? Precauciones. Los archivos deben ser revisados antes de facilitarlos. O sea que no podemos prestar por prestar. Tenemos que revisar qué es lo que estamos prestando, ¿ya? El auditor debe mantener el control de los papeles de trabajo. La revisión deberá hacerse en las oficinas del auditor. Si se requieren los papeles para un proceso judicial, deberán retenerse fotocopias. Como les digo, no es prestar por prestar también, ¿ya? Salvo casos especiales, no se debe permitir que se obtengan duplicados, ¿no? Hay en algunas situaciones que no podemos, pero en otras sí. Pero fíjense que al final de todo tenemos que tener mucho cuidado en nuestros papeles de trabajo, ¿ya? Son tan delicados que no podemos prestarla a cualquiera, no podemos sacar fotocopias para cualquiera, no debemos prestar los originales así por así, etc. Hay un montón de cosas, mucho cuidado que tenemos que tener. Bien. ¿Qué más nos dice? Los papeles de trabajo sirven como evidencia del proceso de auditoría para respaldar las conclusiones y las opiniones, efectivamente, ¿no? Sirven, como dice, para respaldar las conclusiones y las opiniones. Como les decía al comienzo, no podemos hacer un informe de auditoría si no hemos realizado la auditoría. ¿Y cómo demostramos que hemos realizado la auditoría? Con nuestros papeles de trabajo. Podemos nosotros demostrar de que se ha hecho un análisis, podemos verificar de cómo hemos llegado a esa conclusión, ¿no? Pero si no tenemos los papeles, no tenemos la documentación de respaldo que sirva como evidencia de auditoría, estamos listos. Quiere decir que no hemos hecho la auditoría, entonces. Una auditoría consiste en cumplir ciertos pasos para poder llegar a las conclusiones.
La auditoría no es por decir, veo el balance, lo copio y hago el informe, ¿ya? Eso no es hacer auditoría. Auditoría es hacer una planificación, un programa de auditoría, obtener evidencia de auditoría, hacer papeles de trabajo, documentarse, etcétera, para poder llegar al informe. Bien. ¿Cuáles son las características? Proviene de fuente independiente, existe un adecuado control interno, sostiene métodos directos, debe sustentar las conclusiones tanto en calidad como en cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Que deben ser suficientes y confiables. Bien. ¿Qué más tenemos? Después vienen, por ejemplo, la organización de los papeles de trabajo. Si bien es cierto, por ejemplo, de que en auditoría nosotros organizamos nuestros papeles de trabajo utilizando un sistema de codificación alfanumérico, como son las referencias y las correferencias, ¿verdad? Para identificar a qué legajo o a qué rubro corresponde cada papel de trabajo. También se hace otra división, por si acaso, ¿no? Que se divide estos papeles de trabajo y la documentación que hemos utilizado para hacer nuestra auditoría, se lo divide a través de legajo. Legajo permanente, legajo de programación, legajo corriente y legajo resumen. ¿Qué es lo que va en el legajo permanente? Toda la información legal de la empresa a la que estamos haciendo la auditoría. Por ejemplo, si le hacemos la auditoría a la universidad, ¿qué documentación iría en el legajo permanente? La constitución, ¿no? Si es una empresa, la constitución de la empresa, por ejemplo, el poder del representante legal, en este caso estaríamos hablando del rector, la resolución de designación como rector, el estatuto orgánico de la universidad, etcétera. Entonces, si se trata de una empresa, también la misma empresa tiene documentación legal, ¿verdad? Entonces, en ese legajo permanente va toda la documentación legal de la empresa que hemos utilizado nosotros para poder consultar y realizar nuestro trabajo. Por ejemplo, si en los estados financieros de la empresa nos dice de que tiene un capital de 1 millón de bolivianos, yo no me voy a confiar en lo que dicen los estados financieros. Yo tengo que pedir necesariamente, a ver, veamos la minuta de constitución de la empresa. Verifiquemos que diga que tiene los 1 millón de bolivianos. Entonces, para eso, ¿qué voy a pedir? La minuta de constitución de la empresa, ¿verdad? Y si me dicen, a ver, el representante legal de la empresa tal persona, présteme su poder. Toda esa documentación, jóvenes, cuando yo también llego a verificar en algún sentido, ¿no? Tengo que ordenarla de acuerdo a mis legajos. En este caso, toda esa documentación legal iría prácticamente en el legajo permanente, ¿ya? En el legajo de programación, ahí sí, ya va lo que es la planificación de la auditoría. En el legajo corriente, ¿qué es lo que se coloca en el legajo corriente? Toda la documentación que hemos llevado a cabo durante el proceso de auditoría. Toda la parte, ¿cómo se dice? El trabajo de campo que se dice. Ahí sí entran los papeles de trabajo, la documentación de respaldo que hemos llevado a cabo, las planillas de ajuste, las planillas sumarias, las planillas analíticas, las planillas de control interno, toda la documentación que tiene que ver con el análisis en sí de la auditoría, ¿ya? Y en el legajo resumen, ahí sí, va lo que es los informes que hemos emitido. ¿Listo? Esa sería la forma de ordenar nuestros papeles. Fíjense de que no solamente entonces los ordenamos de acuerdo a una referencia, ¿no? Sino también se lo va ordenando, por decir, aquí va esta documentación, en este otro legajo va esta otra documentación, el informe va en el legajo resumen, etc., ¿no? Y obviamente que también, fíjense como ven ahí, cada legajo lleva una referencia, ¿ya? Pues fíjense de que todo tiene que coincidir todo, ¿ya? Cuando hacemos auditoría no se trata de hacerla por hacer, de ordenar los papeles como nos dé la gana, de hacer nuestros análisis como nosotros querramos,
de iniciar la auditoría como sea. Ya tenemos que cumplir ciertos pasos y procedimientos, que es lo que hemos ido viendo en cada una de las unidades. ¿Listo? Con eso entonces termina, jóvenes, esta unidad de lo que es papeles de trabajo. ¿Ya? Pero espero que se haya entendido. Es una unidad muy bonita, muy interesante. Se utiliza bastante cuando ya estamos ejerciendo la profesión, cuando hacemos auditoría. Prácticamente gran parte del trabajo de auditoría se basa en papeles de trabajo, ¿no? Porque los análisis que hacemos en papeles de trabajo, ¿verdad? Y tenemos que cumplir todas estas reglas para que nuestros papeles de trabajo sean considerados como tal, ¿ya? Como les dije, los papeles de trabajo no se hacen por hacer. Tenemos que ir cumpliendo todas las técnicas, los procedimientos de auditoría para que lleguemos al objetivo. Bueno, bien, jóvenes. Listen, creo que está muy mal su internet, Listen. Es su tío, Listen. Listen, no se escucha nada.